Pues bienvenidos una vez más. Este es su programa Voces de Esperanza. Cada día estamos pensando siempre en quién es en el que el Señor va a poner en nuestro camino para nuestra siguiente entrevista. El Señor siempre nos da esa persona adecuada que pueda estar con nosotros, que pueda compartirnos un testimonio, que nos pueda dar esa confianza de cómo Dios también ha trabajado por medio de otras personas o por medio de la Biblia misma en la vida de esta persona. En este caso tenemos a nuestro compañero Diego. Diego, bienvenido. Hola, hola. Él nos va a hablar un poquito acerca de ese testimonio. El testimonio que vamos a hablar el día de hoy va a ser de salir de tu tierra, de tu parentela, de tu país. Él viene incluso de otro país. La situación, cómo se torna a veces difícil, a veces complicada. Yo lo experimenté también. Yo vengo de Durango, yo no soy de aquí de Cozumel. Él viene de otro país. Me imagino que ha de ser incluso hasta más difícil porque pues dejas un país, ¿no? Dejas un conjunto de costumbres que tienes allá y te tienes que adecuar a otras costumbres y a otras situaciones, ¿no? Entonces, pues yo espero que el testimonio que vamos a escuchar el día de hoy sea de bendición primero para que el Señor pueda guiarte si es que tú estás escuchando y necesitabas escuchar este tipo de testimonio, el Señor te pueda guiar, ¿no? Y te puedas dar cuenta de que aun cuando nos hemos alejado de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestra parentela, de ese lugar que conocimos, en donde crecimos, y nos vinimos a vivir a otro lugar, pues el Señor siempre está ahí. Y a veces aun cuando nos sentimos solos, el Señor siempre nos da esa confianza. Y bueno, pues sin más preámbulo, Diego, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a primero, antes de entrar a la entrevista, vamos a escuchar un poquito. ¿Quién es Diego? Dime tu nombre, Okay. dónde viviste en tu infancia, de dónde eres, para ir conociéndote un poco. Ok, claro. Sí, pues mi nombre es Diego Rivas, Diego Sebastián Rivas Villegas, y yo nací en Mérida, primero que nada, pero vengo de padres originarios bolivianos. Ok. Y durante 7 años estuve en Mérida, pero luego pues pasé a lo que es Bolivia. Ya regresé a las tierras de mis padres y ahí estuve toda mi vida, hasta ya lo último pues que me vine acá. Y pues allá la cultura es muy diferente. Hay cosas muy similares, pero Sí, claro. la cultura, la mentalidad, la economía, también la sociedad es muy, muy distinta. Y pues de ahí es donde vengo. Vengo de tierras andinas, de lo que es la cordillera de los Andes. Todo es un lugar de muchos montes, muchas montañas y todo eso. Me imagino que tus papás tienen porque ellos son de allá, ¿no? Ajá. Entonces tienen todas las costumbres de allá, o sea, Por la supuesto. comida. Sí, hay veces que se extraña, la verdad. Sí, cómo no. Sí, de hecho, el día de hoy es 16 de julio, es Día de la Paz. Es la ciudad donde yo estaba viviendo. Día de la Paz, Bolivia, es ahí donde yo vivía. ¿Y familia? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? Sí, tengo una familia de 3 hermanos. Yo soy el cuarto. Somos 4 en total. Ok. Pues todos allá están en Bolivia. Los principales con los que vivía, que eran papá, mamá, hermanos y abuelos, están allá en Bolivia. Tengo un hermano pequeño de 15 años, tengo una hermana pequeña de 7 y una hermana mayor de unos 29 años o algo así. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 22. 22. Entonces tú te vas a vivir a Bolivia a los 7 años, más o menos. A los 7 años, casi 8. Perfecto. ¿Y allá estuviste hasta qué edad? Hasta los recién cumplidos 19, Okay. ya me vine acá. O sea, que casi 12 años. Casi 12 años. Ajá. ¿Qué te hizo venirte para acá? Pues, primero que nada, yo creo que la verdad, todo partió desde una mala experiencia que tuve con lo que es la Iglesia Católica. Yo creo que ese fue como que mi primera instancia de decir, de acá no soy. Okay. Yo pertenecía a una iglesia católica, estaba empezando a entrar, o sea, estaba haciendo lo que es la confirmación, muchos deben conocer eso.
y pues tuve una mala experiencia. Muchos jóvenes que estaban ahí siendo líderes te decían que hagas cosas para Dios y demás, pero uno bien entusiasmado tratando de hacerlas, pues encontrabas a las mismas personas haciendo lo contrario. Claro. Y pues por muchos detalles, qué sé yo, decidí salirme y me acuerdo en ese momento, tomé la decisión, 2 cosas. No me vuelvo a acercar a esa iglesia, 1, y 2, todas estas cosas de la Biblia y demás y todo no son reales. Okay. Así yo lo tomé de instancia. Fue lo primero. Igualmente, uno mientras va avanzando, ya cumples los 16, 17, ya la vida de universidad, tu futuro y todo ya empieza a acercarse. Ya es como que tu papá, tu mamá te preguntan cuándo te vas a salir de la casa, cuándo vas a rentar o qué sé yo. Y pues poco a poco se veía, pero la verdad allá en Bolivia, tú dices, a ver, un futuro acá. Y la verdad es muy difícil, porque allá la situación económicamente es muy cerrada. Okay. No tiene, Bolivia es así, con decirte que no tiene ni código postal. El código postal allá es 0000. Entonces no llega Amazon, no llega Mercado Libre, no llega PayPal, ni Western Union. O sea, es muy cerrado. Son ellos, ¿verdad? Wow. Entonces uno piensa futuro, quiero hacer esto, qué sé yo, y pues estás limitado a solo Bolivia. Y yo pues estaba abierto para más. ¿Y eso te hizo también así como decir, bueno, no, aquí no es mi futuro? ¿O tus papás fueron los que te dijeron, sabes que aquí no es tu futuro y vete? No, de hecho fui yo, porque éramos, la verdad, a pesar de que se divorciaron mis padres o qué sé yo, siempre hemos sido de familia muy unidos. Entonces siempre ellos me decían, hijo, si no es acá tu lugar, busca, pero nunca se daba una oportunidad. Yeah. Y después yo entré como que en este tema de invertir en negocios. O sea, ni siquiera lo hice, pero ya me empecé como que mentalmente me empecé a entrenar para ser una mejor persona. Wow. Pero pues obviamente yo creo que en ese momento no conocía a Dios, estaba muy alejado, pero Él empezó a trabajar desde ahí. Yo pedí, quiero ser mejor persona, quiero ser independiente, y lo que hizo Dios, así como si fuera pedido y hecho, me aisló, me alejó de absolutamente todo el mundo. Empecé a estudiar, obviamente ya entré a la universidad, pero fueron en un lapso de 2 años que luego de la prepa me aisló. Después de estudiar tenía que trabajar, después de trabajar yo mismo pagaba mi universidad porque mis padres no podían pagarla. Wow. Entonces obviamente yo vivía al 100 todo el tiempo estaba pensando en hacer las cosas mejor y demás. Entonces ya tiempo a socializar y estar con los de mi edad, ya no. Entonces ahí me sentí, ahí es donde empecé a sentir el golpe de la aislada que se me puso en el camino, ¿no? Y cuando tomaste la decisión de salir de tu casa, pero también de tu país, sí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué paseaba en tu mente? La verdad no tardé mucho en tomar la decisión, que fue que acá tengo un familiar. Okay. Y él me ofreció acá en Cozumel. Okay. Es pariente paterno. Okay. Y él como que vio que yo estaba empezando ya a la edad donde pues debería salir y me invitó a unas vacaciones acá. Me mostró, acá vas a vivir, qué sé yo y todo, vives en una isla del Caribe. Me pintó muy bonito el pastel. Y yo en ese momento no lo estaba viendo como va a ser difícil. Dije, es una isla del Caribe y además es un paraíso. Entonces dije, pues llegué a Bolivia de regreso y mis padres, ¿que te vas a ir o no? Y yo dije, sin pensarlo 2 veces, sí, me voy. Y la verdad, ahí fue donde me aislé más porque ahí empecé a tener conflictos familiares y qué sé yo, porque creían que los estaba abandonando. Fue una confrontación muy fuerte. Y mi hermano, y pues yo era el hermano grande y además mamá, una madre sola en casa y el hijo mayor se va. Fue un golpe muy duro. Pero ¿qué pasaba por mi mente en ese momento? Me acuerdo que solo era un tiro al aire. O sea, no sabía, a este familiar que vive acá, sí es tío de hecho, pero no lo conozco, no lo conocía. Y fue un tiro al aire. O sea, realmente fue una aventada desde un edificio sin paracaídas, podría decirse. Dije, pues a ver cómo sale. No, y pues así fue todo el tiempo. Veía a mis amigos, todo. Yo ya estaba acá en Cozumel, ya no estaba en Bolivia.
Y pues fue así, estaba muy decidido, pero la verdad no tenía idea a lo que me estaba metiendo. Realmente después vinieron las cosas más. Y, ajá, bueno, exacto, porque, pues digo, dentro de todo, aún como mencionas, ¿no? Igual y a lo mejor tenías los conflictos de la familia, se había separado tus papás, pero pues siempre sí está la familia, o sea, digo, Sí, siempre está el apoyo, ¿no? Entonces, sales de allá de Bolivia, vienes para acá, para Cozumel, aún cuando tienes acá un tío, te llegaste a sentir solo. Infinidad de veces. De hecho, hasta el día de hoy sí hay ratos que todavía se siente, porque Ok. todavía yo siento que no ha terminado. O sea, es Ok. una batalla que yo creo jamás se termina. Y pues vengo acá a Cozumel, ya la despedida del aeropuerto creo que fue uno de los momentos hasta ahora más emocionales y fuertes que he tenido En hasta ahora. Bolivia. Sí, de Bolivia, de mi vida y todo, Ujú. porque pues estaba viendo a mis amigos, a mi mamá, todos por última vez, no los iba a ver en un largo tiempo, porque en ese entonces había la idea de que puedes regresar. Ujú. Pues si no funciona, regresas a Ujú. Bolivia y no pasa nada. Ujú. Tranquilos. Y pues nos despedimos, todo. Llego acá a Cozumel, mejor dicho. Y pues era yo y mi tío. Y pues él me iba mostrando, mira, vas a hacer esto, el otro. Y ya mi papá me acompañó acá a dejarme a la casa de donde estoy viviendo ahora. Y él, antes de irse, me dejó la llave de su casa, de su primera casa que él se compró. Una llave vieja, antigua y oxidada. Me dijo, esta es la llave de mi primera casa, ahora tú eres el dueño de tu vida y ya ves tú lo que haces. Y se fue. Ok. Pero recuerdo que no fue el inicio más hermoso de todos. Creo que justo, o sea, es muy chistoso. Parece que todo fue así, pero muy chistoso. El día que se va mi padre a Bolivia de regreso, la esposa actual de mi tío recibe la noticia que falleció una sobrina suya. Y toda la noche fueron llantos y fue algo muy duro. Sí, pues claro. Entonces el ambiente estaba tenso. Entonces eso quiso decir que mi tío iba a acompañar a su esposa a Guadalajara y mi papá se iba a regresar a Bolivia. Entonces éramos yo, una bicicleta que ni siquiera estaba arreglada y al día siguiente ya tenía que ver papeles, ya tenía que ver cuestiones de trámites y del trabajo, qué sé yo, y ya. ¿Quién sabe cómo lo iba a hacer? Wow. Ajá. Sí, o sea, digo, me identifico un poco porque pues yo he pasado por muchas situaciones, igual así de que tengo que irme a otro lugar y sí, como bien dices, ¿no? O sea, de repente llegas y chispa, ¿y ahora qué ¿Y sigue, ahora no? qué? Sí. Pero bueno, y entonces dejas Bolivia, vienes a Cozumel, eh, así te recibe la vida, ¿no? Con Con ese brazos tipo, abiertos. exacto, con ese tipo de historia. Pero empiezas pues, digo, A vivir. lo que uno nunca debe hacer es detenerse. Entonces, pues empiezas a caminar y a darle, ¿no? Ni modo, ajá. ¿Qué es lo que, cómo te lo puedo preguntar? Venías de una transición. ¿Sientes que llegaste a un momento en el que tocaste fondo? Sí. No necesariamente un fondo. Nunca he tenido vicios, Ok. gracias a Dios. Él siempre me ha cuidado. Como que mi alma siempre ha buscado agradarle algo. Entonces siempre me ha cuidado de tener vicios. No era alcohólico, nunca cedía a las drogas, ni nada por el estilo. Ok. Pero sí, sí sentí la soledad, es lo que me ha hecho tocar fondo. Recuerdo que fue el primer día de la amistad acá en Cozumel. Y recuerdo que todos estaban, los de mi trabajo, los de Bolivia, todos estaban publicando cosas de Ujú. que mis amigos y mi círculo social y pues demás. Y yo estaba construyendo una vida de absolutamente cero. Y ese día de San Valentín me acuerdo que me encerré y realmente estaba ya dudando. Ya estaba de que, ¿a qué me acabo de meter? ¿Qué es esto? O sea, Ujú. ¿por qué estoy aquí? Y pues hablaba con mi mamá súper asustada, me dijo, regresa. Y yo, sí, podría. Y estaba ya la idea de regresar, ¿no? Y ahí fue cuando creo que toqué fondo. No me presenté a trabajar como 4 días y fue un problema porque pues estaba muy desanimado. Claro. Pero luego me recuperé y hablé con mi tío y me dijo, pues
sigue. O sea, sigue adelante. Ahorita no ves claras las cosas, pero solo tienes que seguir. Sí. Aunque te duela, aunque que parezca que tu vida no va a ningún lado, tienes que continuar. Y obviamente todas estas cosas, en ese momento no había visto a Dios, pero ahora que ya lo veo es que él siempre estuvo ahí. O sea, siempre estuvo repitiéndome y repitiéndome a través de mi tío o canciones o lo que sea, pero que tengo que seguir porque esta vida ahora solo depende de mí, de mi futuro y todo, y Dios ha estado ahí, dale y dale y dale y dale y que no me suelte. Entonces sí, creo que fue la vez que toqué fondo. Otra vez que sí puedo decir que toqué fondo, que creo que fue la segunda. Esto es algo bien chistoso, porque yo llego acá. Bolivia, para empezar, pues para los que no lo saben, no tiene mar. Okay. No hay océano, no hay playas, no hay. Y mi primer trabajo acá fue de lanchero. En el mar, con playa, yo sin saber absolutamente nada, y además el cotorreo mexicano con marineros. Entonces, yo no sabía nada. Realmente no sabía absolutamente nada de nada. Y fue mi prueba de fuego. Entonces tuve que aprender, me tuve que someter a estribor, babor, y pues fue muy difícil. Y recuerdo que hubo una vez en la que llegó un grupo de jóvenes ahí a ser atendidos del tour, a usar las lanchas, divertirse, sus vacaciones. Y todos eran jóvenes de 20, chavos muy buena onda. Era un grupo de amigos muy amplio, y eran como 60. Y yo, de la misma edad que ellos, me preguntaron qué edad tienes. Y yo pues tenía ese entonces ya mis 19, casi 20 años. Tengo 20 y pues me dijeron de que ¿por qué estás trabajando? Deberías estar acá con nosotros. Y los de mi trabajo, lastimosamente, no me ayudaron mucho porque me empezaron a decir de que si tú fueras más capaz y todo, estarías de ese lado y no de que acá somos solo trabajadores. Y eso me hizo peor porque realmente dije, no estoy haciendo las cosas bien, yo estoy adelantándome a algo que todavía no me tocaba salir y trabajar, yo debería estar disfrutando. Y creo que fueron las 2 veces que mentalmente dije, no, ya hasta acá. Entonces estaba muy mal. Y bueno, dentro de todo esto, y digo, para la cuestión de la gente que nos está escuchando, vienes de una historia donde pues traías una religión católica, te decepciona la religión, sucede contigo lo que sucede con la mayoría que dices, sí, lastimosamente. Ya no quiero religión, la religión no lleva nada, la Biblia no lleva nada, mi vida y listo, y ¿no? Claro. Y entonces pues empiezas a vivir una vida sin Dios, ¿no? Uh-huh. Pasas las pruebas, te quitas, te sales de Bolivia y vienes a vivir a Cozumel, sigues pasando situaciones. ¿En qué momento empiezas a encontrar a Dios? ¿O en qué momento Dios te empieza a llamar y a decir, aquí estoy? Uh-huh. Claro. Primero fue cuando, ya pasaron situaciones, empecé a escalar en el trabajo, gracias a Dios, y conseguí muchas cosas. Fue como que en unas cuantas etapas. La primera etapa, cuando yo ya había avanzado bastante, ya había llegado bastante lejos. Y esto se lo digo a la gente y todo, es algo que me gustaría compartirles a jóvenes también. Utiliza una canción. Es una canción que se llama, y no quiero explicar mucho porque quizá me quede acá horas, pero se llama Investido la canción, y es de un artista que se llama Woz y Santiago Motorizado, argentinos. Y esa canción, aún sin verlo, la letra y el ritmo de la canción y la emoción que tiene, como si fuera diseñada para mí esa canción. Es como que estaba contando perfectamente lo que yo estaba viviendo. 1. 2, yo ya estaba muy metido en esto de que tienes que seguir y no te rindas. Ya tenía eso yo, pero era yo. O sea, yo estaba hablándome... Tus propias fuerzas, exacto, tu propio ánimo. Porque no tenía a Dios de medio. Entonces, ¿qué pasó? Conocí a alguien. Conocí a ese alguien, ¿no? Una persona muy especial, hasta el día de hoy. Uh-huh. Y esta persona, pues sí, era seguidora de Cristo, vivía para Cristo y demás.
Y pues sí, salimos muchísimas veces y pues nos conocimos, qué sé yo. Y me impresionaba cómo era su corazón. Era todo lo de afuera, ¿no? Que era seguidor del mundo. Se dejaba llevar por lo material o por circunstancias, todo, pero esta persona realmente veía el corazón. Entonces yo, yo pues encantadísimo, ¿no? Pero pues había cosas que yo no llegaba a entender por completo Ujú. y eran cosas religiosas de la Biblia y todo. Yo tenía todavía mi resentimiento. Pero hasta que llegó un punto en el que veía a esta persona y decía, esta persona merece todo de mi parte. O sea, como tanto como si fuera pareja o lo que sea, pero merece todo. Entonces yo decido, a ver, ok, voy a hacerle un ratito de caso y voy a buscar a Cristo, voy a ver qué tal. Y eh, a la semana que decido eso, mi mamá y mi hermano me llaman y me dicen que se bautizaron cristianos allá en Bolivia. Wow. Y yo les dije, justo estoy conociendo a alguien que es cristiano y todo, y yo faltaba, ¿no? Y es que sí, Cristo siempre ha estado con nosotros, hijo, siempre ha estado contigo y oramos por ti para que te vuelvas o qué sé yo, y yo. Ok, o sea, lo sentí ya como una señal rara, Más entonces, directa. más directa. Y pues yo había entendido que las cosas las tienes que disfrutar como un niño. O sea, tienes que disfrutar todo como si fueras nuevo, ser un eterno aprendiz, un eterno extranjero. Y sale la serie de The Chosen, Ajá. la de la vida de Jesús. Sí, sí. Y por la intención de conocer a Cristo por una persona, pues así empecé. Y pues la verdad no me arrepiento, porque yo quería encontrar a Cristo, pero la verdad Cristo me encontró a mí. Y empecé a ver cómo era con los niños, el versículo de la Biblia de que el que no recibe el reino de Dios como un niño no es digno de entrar en él. Todas las cosas que yo creía que yo debía hacer, como mi propio criterio, ¿no? Como si hace miles de años ya alguien las escribió, ya alguien las dijo y así es como se tiene que hacer. Entonces me sentí súper identificado y entonces yo mismo me preguntaba cómo en las veces que he tocado fondo y yo he sido muy influenciado por la gente del trabajo de acá de México, que son muy tomadores y que aquí, que relajo y demás, La yo fiesta. siempre me he rehusado. Yo siempre he dicho, no, yo no voy a ser como ellos porque me sentiría parte del montón y yo no soy del montón. Como que mi alma trataba siempre de agradarle a algo y no sabía qué era. Quería seguir un código moral que Ujú. no tenía idea de cómo se llamaba. Ujú. Pero pues llega un día en el que yo estoy en mi moto y estaba muy deprimido por cosas del trabajo, qué sé yo, y temas de la universidad, estaba muy cansado. Salgo en mi moto, la llamo a mi mamá, mamá, hasta aquí, qué sé yo, y todo, y le pregunto, mamá, solo dime si de verdad Cristo existe, si Dios existe. Y me dijo una cosa que hasta ahora me sigue impactando. Desde antes de que salgas de mi barriga, Él te conoce, Él te ha hecho, Él te ha Ujú. acompañado en todo tu camino, en los momentos en los que te has sentido solo y te ha guardado para que llegues hasta donde estás ahorita. Él ha estado ahí, siempre. Y estaba en mi moto y recuerdo que solamente me puse a llorar en mi motocicleta y como que ahí cedí, ¿no? Y ahí me di cuenta de que nunca he estado solo y que mi vida no ha sido en vano, todo lo que me está pasando es por algo. Y así fue muy bonito, fue todo demasiado armado, fue como que de a poquito Dios fue poniendo las cosas hasta que pues dijo, aquí estoy. Fui yo siempre he sido y pues así, ¿no? Y entonces, y ya, o sea, bueno, podríamos decir que entonces ya aceptas a Cristo como tu Salvador, ya ahora sí ya lo conoces personalmente, Ya ya lo empecé a entender, recibes. sí, claro. Y era lo que te iba a preguntar, porque por lo regular en la historia, y eso digo, lo comento para la gente que nos ve, ¿no? Claro. Pero en la historia de cada persona siempre hay un parteaguas, ¿no? Platicábamos antes de la entrevista de que yo de joven, de adolescente, fui muy Lanzado. tremendo. Sí, Ajá. sí, fue muy tremendo. Entonces, con todo y siendo hijo de pastor y viviendo en una familia cristiana desde chiquito,
Yo viví una vida pues muy desenfrenada de mi adolescencia, ¿no? Me alejé de la iglesia. Pero llegó un momento en el que el Señor pues casi que me agarró del hombro y me dijo, a ver, voltea, estoy hablando, ¿no? Ajá. Y pues tuvo misericordia de mí y me sacó de donde andaba y gracias a Él, ¿no? Entonces, eso me ha hecho a mí entender que todos nosotros pasamos por un proceso. Y era lo que te iba yo a preguntar. ¿Cuándo consideras tú que fue tu momento de decir, ya el Señor aquí sí ya me habló? O sea, el Señor ya me habló. Y pues sería entonces ahí, ¿no? Cuando estabas en la moto, me imagino. Sí, fue ahí ese momento, yo creo que me habló, y no solo eso, sino que como toda mi familia es católica, yo muy alegre les compartí a todos por llamada, oigan, me entregué a Cristo, encontré a Cristo, y yo decía, abuelo, pero todos católicos, yo tenía la esperanza de que iban a recibirme, oh, wow, contento, impresionante, sí, claro. Pero de hecho, pues le agarraron un poco de rechazo, ¿no? Como que cristiano, protestante, ¿y por qué, no? Sí. Y yo les expliqué algo y les dije, pues es como, ya no lo veo como que seguir ciertas normas, o sea, sí hay que seguir las normas de la Biblia, ¿no? Claro. Pero no de la iglesia como tal, es una relación con Él más directa, más de verdad, y por eso lo necesito, ¿no? Y ellos, bueno, está bien, nos alegra y todo, y que en ese momento que estaba en la moto, qué sé yo y todo, como que fue, como que hizo mi mente miré para atrás. Y fue como que yo trataba de no mirarlo y todo, porque como salía con esta chica, que es muy increíble, salía con esta chica, cuando me mencionaba esas cosas, todo, yo le daba una opinión diferente, siempre respetando, pero le daba una opinión diferente. Pero ese momento que estaba en mi moto, fue ahí cuando Dios me dijo, voltéame a mirar, o sea, estoy aquí, o sea, aquí estoy, todo lo que dicen es cierto, o sea, estoy acá. No, y además yo vengo de una familia de un montón de divorcios. Mi mamá se casó 2 veces, las 2 se divorció, mi padre se casó 3 y las 3 se divorció. Todos, mis tíos y madres, padres, todos se divorciaron, todos. Okay. Entonces, yo recuerdo que cuando vi todo, recuerdo que me propuse, como yo siempre he querido respetar un código moral, y ahora ya es el código moral de Cristo, de la Biblia y todo. Ahí me dije que el hombre que quiero ser tiene que ser uno con Dios, y si tanto quiero una esposa y demás todo, sí se puede, porque ahora tú me tienes a mí y ellos no lo tenían y yo sí lo tengo ahora, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Creo que mi parteaguas fue eso, ¿no? De que todas esas cosas que yo andaba rechazando, que Dios me aisló para irme fortaleciendo mental y emocionalmente y hacerme dar cuenta de que hay que seguir y seguir, fue para Él mostrarse, ¿no? Entonces, ¿y qué sientes al momento de darte cuenta de todo eso? O sea, cuando volteaste hacia atrás y viste tu historia de vida, desde que que naciste acá, te fuiste a Bolivia, viviste en Bolivia, suceden todas estas cosas, te sales de una iglesia católica resentido, te sales de una familia que pues tiene situaciones, vienes a vivir a otro lugar. Después de todo eso, y llegas y encuentras a Cristo, lo recibes en tu corazón, y luego te das vuelta hacia atrás y ves que todo estaba construido para que llegues a ese punto, ¿qué sientes? ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta ahí de lo muy ingenuos a veces que somos nosotros, de cómo queremos controlar todo, o sea, que somos muy ansiosos de que no, esto tiene que salir ahorita y así, y nos negamos la realidad, y la realidad y la verdad es de Dios, y ya está. Y muchas veces yo he querido negarme y todo, pero yo veo mi camino y creo que fui de esa persona que simplemente dejó que sucediera. Entonces ahí yo me doy cuenta que para el resto de mi vida ahora, todavía estoy muy joven, y para la gente que igual está viendo y todo, pues de que simplemente deja que Dios lo maneje, dejarlo que te guíe, porque nunca te va a faltar de comer, nunca te va a faltar dónde dormir y todo. Realmente solo confiar y sobre todo hacer las cosas con ganas, o sea, realmente vivir como si fueras un niño, porque uno puede vivir una vida medio así aburrida y no hacerle el más mínimo esfuerzo, pero la verdad es que tienes que disfrutar, o sea, tienes que ser feliz mientras lo haces, porque aunque pases por piedras
y batallas y a veces sientas que ya no tienes fuerzas, pues recuerda con quién estás, ¿no? Entonces no tienes de qué temer. Y ahí te va la siguiente pregunta. Dígame. De todos los años que tienes ahorita, ¿cuál fue la edad en la que tú dirías, no, hombre, en esta edad fue donde batallé más? Así que te acuerdes. ¿En qué edad fue? ¿Adolescente? Batallar en... O sea, que hayas sentido, pasé por muchas situaciones. Fue mi peor año. Okay. Cuando tenía 10 años, cuando tenía 15. O sea, ¿qué edad tenías más o menos que tú dijeras, pues ese año fue uno de los más difíciles? El más difícil. Pues yo creo que el año más difícil fue de mis 18 para mis 19. Ok, entonces ahorita, imagínate que pudieras traer a tu otro yo de los 18 a los 19 aquí sentado a un lado tuyo. ¿Qué le dirías? Pues le diría que tal vez la decisión que estás tomando muy a la ligera, así fue muy fácil, pero le diría así, mira, te diría que va a ser difícil, te diría que vas a pasar por mucha soledad, mucho cansancio, mucha incertidumbre, mucho dolor, pero la verdad, si lo estás decidiendo con el corazón y estás convencido, hazlo. No tengas miedo, aviéntate, lánzate a cosas fuera de tu zona de confort. No te quedes conforme con en donde estás, porque si realmente sientes que deberías estar en otro lugar, pues ve y eso es algo que también así le diría. Si sientes que puedes dar más, dalo, aviéntate. Y ahora que, fíjate, a ese mi yo de 18 años jamás imaginaría que yo estaría congregándome ahora en una iglesia, estaría bautizado y demás. Y por ejemplo, exacto, hablando de eso, tu yo de 18 años se sentía solo. Ajá. ¿Qué le dirías acerca de esa soledad? Le miraría a los ojos y le diría, pues no sabes a quién me encontré. Bueno, no sabes quién me encontró. No tienes idea de quién me encontró. Y me imagino que decirle que, pues, o sea, aunque te sientes solo, no estás solo. Si nunca has estado solo desde que eres niño, jamás. Claro. Eso, le miraría a los ojos y le diría, no sabes qué pasó. Es la verdad, sí. Ahora, pues este testimonio a mí me gusta mucho por la cuestión de la experiencia, ¿no? Porque como bien dices, o sea, cuando sales de tu zona de confort y te avientas a lugares en donde no has estado, que te exigen de más, que te ponen en entredichos, que hacen que te esfuerces, que hacen que hasta llegues a presionarte. Cuando estás en ese tipo de lugares, pues sí, la soledad pega, ¿no? O sea, te sientes a veces como tú dices, lo estoy haciendo con mis propias fuerzas y no es así. O sea, no es así. Tenemos el soporte de Dios, pero en nuestra juventud está muy difícil verlo. Entonces, hay muchos jóvenes que yo considero que están pasando probablemente por algo así. Y digo, tú lo pasaste y yo lo pasé. Entonces, ¿qué le dirías a esos muchachos ahorita? O sea, tú ya pasaste por ello, yo ya pasé por ello, yo he hablado con muchos de ellos, les he dado pero tú, ¿qué les dirías tú? Pues les diría dos cosas. Primero, pues sea donde sea que estés, sea donde sea que en la situación en la que te encuentres y creas que no hay salida, solo recuerda que tienes un corazón prendido de fuego y no tienes por qué rendirte. Dios tiene muchas razones. Dios tiene las razones suficientes y tú tienes muchas más razones para continuar que para dejar todo atrás. No pierdan su sensibilidad, no pierdan su dulzura, su amor por la vida, por circunstancias, por maldades que el mundo les pueda hacer. Manténganse fieles a quienes son y sobre todo manténganse fieles a Dios, que Él los ha hecho como son. Y segundo, que lo busquen continuamente. Es algo que creo que he aprendido. Estando solo, pues uno sale a la calle, hace planes solo. Yo he ido al cine solo, he ido al malecón solo y me encanta.
Dios está ahí afuera. Está está obviamente en la iglesia, está en tu casa, está en ti, está en el bebé que se ríe, que llora, está en el mar, está en los atardeceres tan bellos que hay acá. Solo sal a buscarlo, sal, escucha, mira. Entonces, trata de conectar con Dios y estarías conectando contigo. Eso te dará paz. Porque el mundo te dirá, como me decía mi tío, que mi tío no es religioso, pero me dice, be a man. Es como que silencio y be a man. Y eso no te ayuda. O sea, la verdad, eso no es suficiente. Pero Cristo viene a darte una mano, ¿sabes? Viene a darte una mano, a que descanses y que cargues su yugo. Eso, búscalo continuamente porque sé que deben estar cansados. Muchas historias similares a la mía, donde pues a sus 20 años tiene que cargar con muchas responsabilidades, que pues le tocó así vivir y pues ya está. Pero justo platicábamos antes de la entrevista que Dios no te da pruebas que no puedas superar. Te las da porque sabe que puedes superarlas. Ya te da la salida. Entonces, solo tienes que avanzar y tener fe. Es todo. Es todo lo que podría decirles. Y ahorita, por ejemplo, digo, ya eres cristiano, eres creyente fiel de Jesucristo, veo que asistes a la iglesia y todo. Entonces, ya en este conocimiento más amplio, más profundo que tienes de Dios, ¿qué versículo, qué pasaje, qué historia de la Biblia te ha ayudado? O sea, que tú dices, de aquí me agarro. Por ejemplo, un ejemplo. Ajá. A mí lo que a mí me ha ayudado mucho es el Salmo 23, ¿no? Ajá. Pero todo el Salmo, porque para mí es así como el lienzo, ¿no? O sea, Claro. de lo que Dios me da, cómo me cuida y a dónde voy cuando termine esta vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tuyo? Creo que es de hecho lo tengo acá, es el Génesis 12, el 1, que es cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Creo que esa es una historia que me encanta porque literalmente Abraham tenía que dejar absolutamente todo. Y otro versículo en la Biblia que me gusta mucho es el de Marcos, es el que no recibe el reino de Dios, como un niño no es digno de entrar en él. Y uno de Job, que es un poquito más fuerte. La historia de Job, de hecho, yo tengo actualmente una nueva mascota, mi gatito, que le puse Job, porque la historia de Job me fascina, me encanta, es muy profunda, es muy dolorosa, pasa por muchas etapas, Sí. pero ese Job nunca perdió la fe, aunque esté en el suelo. Yo creo que hay una parte, creo que es el capítulo 27, donde dice, Dios con su propia mano golpea y hace la herida, pero con sus propias manos sana la herida. Entonces, lo hace por algo, lo hace para enseñarnos algo. Entonces, yo creo que esas serían mis historias favoritas, pero la más es la de Génesis. La de Abraham. Ajá. Pues sí. Exactamente. Se identifica uno con ello. Sí, claro. Y pues, la verdad, igual es después de conocer a Cristo, asistir a la iglesia y todo, las pruebas no han parado. Por ejemplo, hubo una ocasión que creo que fueron 2 cosas que fue en la misma semana. Ya justo recién había visto a Cristo. O sea, ya estaba como ya bien enterado y demás. Y mi madre llamó y se puso a llorar de que la situación del país actual en Bolivia, la economía está muy mala, ya es como Venezuela casi, está grave. Y yo me fui justo, o sea, me fui de Bolivia y empezaron los problemas económicos. O sea, me fui, Dios me sacó el momento preciso porque no me quería ir. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, hijo, yo sé que te dije que quizá puedas regresar si no funciona ahí, pero te digo, hijo, no hay vuelta atrás. O la armas ahí, o la armas ahí. Esa fue una. Y pues obviamente escuchar eso de tu madre es muy complicado, tan lejos. Y otra que fue con mi papá, y que fue que yo estaba acá en Cozumel y a mi papá lo internaron porque tuvo un previo infarto. Y yo estando acá, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ya conocía a Cristo, ya todo, ya sabía que Él estaba. Entonces ahí tocó
aunque con desesperación y incertidumbre, ahí tocó pues ponerse a rezar, ¿no? Ponerse a orar y decir, pues todo está en tus manos, es que sea como tú quieras. Si me tengo que quedar acá y que pase lo que pase, pues ya, ¿no? Entonces sí. Sí, y yo te puedo dar la experiencia de que, digo, la edad que ya tengo yo, te doblo la edad. Entonces, ya yo te puedo dar la experiencia de que vas a pasar por muchas cosas más. O sea, Yo sé. ¿me entiendes? Estás todavía chavo. Pero me da gusto la manera en la que piensas, ¿no? Porque sabes, ya te diste cuenta de que pues no estamos solos. Y es una realidad eso de que Dios va formando nuestro camino. O sea, Dios nos viene guiando. Siempre. Y es una realidad. O sea, y lo que a mí me gusta mucho, lo encuentro siempre en la Biblia, siempre lo veo, es que nunca nos deja. O sea, en las situaciones más difíciles, más complicadas, ahí está. ¿No? A veces somos nosotros los que decimos, es que me siento solo, sí, me siento solo, me dejó, exacto. Y no, ya cuando pasaste la prueba y luego ya agarras como que un segundo aire y volteas hacia atrás, te das cuenta de que nunca te dejó. Nunca. O sea, pasó la prueba contigo y estuvo contigo y cuando se acercó una persona y te dio su mano, ahí estaba. Y cuando se acercó otra persona y te dio una palabra de aliento, ahí estaba. Sí, claro. O sea, el Señor nos habla de muchas maneras, ¿no? O como bien dices, igual a mí me encanta salir hacia pues a la calle, al campo y ver los atardeceres en el mar, ver las noches, las estrellas, la luna. Y ahí sientes su presencia, ahí está contigo. Es como un abrazo, la verdad. Y así pues es cuestión de oír, no vivir tanto en el antes, no vivir en el después, vivir el ahorita. Y ahorita el Señor te está hablando. No te va a hablar después, te habló antes, pero ¿qué te está diciendo hoy? ¿En qué momentos una persona te da aliento, como tú decías? Así es. El Señor siempre nos habla, Cristo siempre nos habla, siempre estás. La cosa es verlo, es tener la intención y la voluntad y el corazón dispuesto a buscarlo continuamente. No, y pues es eso. Pues te agradezco, Diego, que hayas podido compartir con nosotros tu testimonio. Gracias. La realidad es que a mí me interesaba mucho escucharlo porque hay muchas personas que, te digo, están pasando por esta situación. Yo pasé por esta situación, entonces sé lo que se siente. Claro. Pero a veces ya no es tan bueno que lo siga diciendo uno. Me gusta cuando otra persona también lo dice, ¿no? Porque estamos compaginados con el mismo pensamiento. Sabemos que el Señor siempre está ahí. Claro. Entonces a la gente que nos escucha y que nos pueda ver, pues digo, decirle, ¿no? Que ahí está. Exacto. Ahí está, no te ha dejado y todo. Y pues es eso. Igual muchas gracias, de hecho, por la invitación, por la oportunidad. La verdad tienen un estudio muy lindo montado acá, me gusta mucho. Gracias, todo está muy bien trabajado. Y pues nada, igual espero que esto llegue a más gente. De hecho, lo voy a compartir hasta con gente de Bolivia. Por favor. Para que escuchen estas cosas, porque pues es muy lindo escuchar experiencias de otras personas, sentirse identificados, sacar una enseñanza y eso es importante, déjame te digo. O sea, siempre lo platico con nuestro técnico Gerardo. Siempre lo platico con nuestro técnico de que es importante el hecho de que se comparta. Claro. Porque esto que platicamos, hay alguien. O sea, yo sé que en mi corazón que el Señor nos tiene preparado para poder dar este testimonio porque hay alguien que lo necesita escuchar, ¿no? Entonces, entre más lo compartimos, más llegamos a más personas y allá llegará alguien que entonces sí pueda decir, yo necesitaba escucharlo. Siempre hay alguien que lo necesita. Entonces, la idea de lo que tú dices, ¿no? Compártelo. Sí, compártelo y te vamos a encargar. De hecho, a nuestras personas, amigos que nos están viendo, pues que nos compartan, que le den me gusta a las páginas. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook. En Face también. Entonces, pues ahora sí que podemos vernos en diferentes plataformas. Y pues la idea siempre va a ser esa, ¿no? Y pues bueno, también platicar un poquito que a Diego lo conocimos por nuestro hermano Bernie también, que son compañeros de trabajo, se conocen allá. Diego escuchó el testimonio de Bernie
y después ya nos contactó y nos platicó su testimonio. Entonces también la invitación, si alguno de ustedes quiere platicar su testimonio y piensa que el platicar el testimonio le puede ayudar a alguien que esté allá afuera que necesita escucharlo, estamos abiertos. Ustedes nos pueden mandar un mensaje, nos pueden contactar por cualquier medio. Nosotros asistimos a la iglesia de Benecer aquí en Cozumel, entonces también, pueden llegar aquí a la iglesia, preguntar por un servidor, Israel Farías, y ya, pues, sin problema y con muchísimo gusto les podemos también entrevistar. Entonces, pues, Diego, nuevamente agradecemos tu presencia, gracias por el testimonio y pues que el Señor te siga bendiciendo, sabemos que lo seguirá haciendo. Gracias. Y que pues vas a ser de bendición también para mucha gente, así es que pues a darle. Gracias, Israel, gracias, de verdad, muchas gracias. Perfecto, pues bueno, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast, en esta nueva entrevista. Y pues como nos acaba de decir Diego, compartan nuestra transmisión, dígales a sus amigos, dale like, me gusta ya, para que les puedan llegar las nuevas actualizaciones, las nuevas entrevistas y no se pierdan ninguna. Gracias, que tengan bonita noche, bonito día y que les vaya muy bien y pues el Señor siempre con nosotros. Dios les bendiga.